Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y así, la tensión aumentaba en el corazón de los hombres y mujeres de Dios, mientras la sombra del temor se cernía sobre el pueblo de Israel. El éxtasis de la revelación se tornaba en angustia, pues la duda sobre el futuro se había instalado entre ellos como una plaga. En medio de este tumulto, un trompetista del pueblo, Josías, surgió por encima de los murmullos, proclamando con voz resonante: «Escuchad, oh pueblo de Dios. No temáis, porque el Señor está con nosotros. Su gloria nos guiará a través de la oscuridad». Los oídos del pueblo se aguzaron, y sus corazones palpitaban con anticipación. La profecía se cumplirá, continuó Josías, recordando las palabras de los antiguos profetas, porque así dice el Señor: este pueblo será restaurado. Isaías 44, 3. Cada palabra como un bálsamo para sus almas atribuladas. Mientras tanto, un sutil viento soplaba desde las colinas, trayendo consigo un mensaje que ni siquiera Josías podía prever. La brisa parecía entrelazarse con el susurro de Dios, susurrando su propósito en los corazones de aquellos que escuchaban. En cada rostro se reflejaba la incertidumbre, pero también una chispa de esperanza. Al caer la tarde, el líder de Israel, el rey Josafat, se reunió con los ancianos en el consejo. El temor los había llevado a una encrucijada, donde la obediencia y la duda se cruzaban. «Amados», dijo el rey, con una voz firmemente decidida, «debemos humillarnos ante nuestro Dios y buscar de Él. Él nos ha prometido que si nos volvemos a Él, nuestras súplicas serán escuchadas». 2 Crónicas 7:14. La reunión clamó en unánime voz: «Amén», porque en la fe se encontraba su alivio, pero en la penumbra, una sombra acechaba, dispuesta a desviar a los corazones del pueblo de su llamado divino. La astucia del enemigo se manifestaba en rumores y desánimos, y algunos comenzaron a cuestionar la dirección del rey. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Josafat sentía una inquietud divina, una dirección que no podía ignorar. «¿Qué debemos hacer, Señor, ante esta adversidad?», clamaba, mientras se arrodillaba en su aposento, buscando la respuesta del Altísimo. De repente, un semblante de luz apareció en su visión: el profeta Jehaziel. «Oíd, oh rey y todo Judá, no temáis ni os acobardéis ante esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor». 2 Crónicas 20:15, proclamó Jehaziel, lleno del poder del Espíritu. «Mañana saldréis contra ellos, y no necesitaréis luchar, solo estar firmes y ver la salvación del Señor». El pueblo estalló en júbilo, y la fe se encendió en sus corazones como un fuego inextinguible. Pero el cielo parecía oscurecerse, y un manto de misterio aún envolvía el futuro. ¿Qué significaba todo esto? Mientras la adoración se elevaba, Dios estaba tejiendo un plan más grande, algo que los ojos humanos no podían ver. Las palabras de Jehaziel resonaron peculiarmente en el aire: «Mañana», pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios iba más allá de la batalla que enfrentarían. La señal se acercaba, y el cielo se preparaba para revelar la más profunda de las verdades, donde un nuevo pacto se encontraba en la penumbra, esperando ser desvelado en el fulgor de la gloria divina. ¿Estarían ellos listos para el amanecer de este nuevo comienzo? Al amanecer del día señalado, el pueblo se congregó a las puertas de Jerusalén, con sus corazones palpitantes de una mezcla de temor y expectativa. Josafat había convocado a todos los hombres, mujeres y niños, porque la promesa del Señor se encontraba en el aire. «Hoy veremos la gloria de nuestro Dios», exclamó el rey, su voz resonando con la fuerza de la convicción. Mientras se preparaban para marchar, los líderes del pueblo alzaron sus manos al cielo, clamando a su Dios por protección y dirección. La multitud, unida en un mismo espíritu, se dispuso a seguir al rey en alabanza, predicando el poder del Eterno sobre la adversidad. «Alaben al Señor, porque su misericordia es para siempre». Salmo 136, 1, cantaban sus labios, dejando que la música de sus corazones resonara entre ellos. En la vanguardia, delante de los guerreros, Josafat colocó a los cantores, como había ordenado Jehaziel. Este acto,
un símbolo de fe inquebrantable, sorprendió a muchos, pero en sus corazones ardía un fuego sagrado que no podían ignorar. Mientras marchaban hacia el campo de batalla, las voces se elevaron con más fuerza, convirtiendo el temor en confianza, y la duda en adoración. De repente, una nube oscura se cernió sobre el horizonte. Judá vio a sus enemigos, los amonitas y moabitas, un vasto ejército que parecía imbatible. Pero en lugar de desmayarse, Josafat se mantuvo firme, recordando las palabras del profeta. No temáis, porque la batalla no es nuestra, sino de Dios. Esta verdad se convirtió en su estandarte. Así, los cantores seguían entonando himnos, mientras sus corazones se llenaban de un poder sobrenatural. Entonces, a medida que se acercaban, el eco de su adoración resonó en el cielo. Era una alabanza que transformaba el ambiente, aunque sus ojos veían enemigos, sus corazones contemplaban una victoria ya consumada. Crid en el Señor vuestro Dios, y estaréis seguros, crid a sus profetas, y seréis prosperados. 2 Crónicas 20:20, proclamó con valentía el rey. Esa oración de fe fue la que desató lo inesperado. En medio del clamor de adoración, el Señor puso confusión en el corazón de los enemigos. Al instante, su unidad se desplomó, y comenzaron a volverse unos contra otros, como si se cumpliese aquella palabra, se levantaron unos contra otros. 2 Crónicas 20:23. El pueblo de Judá, viendo esta inusual contienda, entendió que la mano de Dios estaba en acción. Rápidamente, el pueblo se unió en un grito de júbilo y regocijo. La incertidumbre dio paso a un asombro sagrado, mientras miraban lo que el Señor había hecho frente a sus ojos incrédulos. Pero entre aquel escenario de victoria y alabanza, una sombra aún permanecía, una expectativa de algo aún por revelarse. El eco de la victoria resonó en todo Judá, y el pueblo, con las manos en alto, empezó a recoger los despojos de sus enemigos, cuando Jaziel, el profeta, se levantó nuevamente en medio de ellos. Escuchad, oh pueblo. Lo que habéis visto hoy es solo un resplandor de lo que Dios tiene preparado para su pueblo. La verdadera batalla no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que buscan destruir la obra del Altísimo. Está en el horizonte un nuevo pacto, un sacrificio que traerá redención a todos, donde cada alma será restaurada. La multitud se quedó en silencio, temiendo y esperando. La revelación del profeta creó un nuevo enigma en sus corazones, pues la batalla ganada era solo un legado de lo que aún debía venir. ¿Quién puede revelar lo que Dios ya ha planeado?, se preguntaron entre murmullos, mientras sus miradas se volvían hacia el cielo. La esperanza renacía en ellos, pero la curiosidad por el cumplimiento de la profecía crecían con cada alabanza. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo palabras sagradas que aún estaban ocultas, las cuales los llamaban a un nuevo viaje. Y así, en aquel día de triunfo, se forjó en el corazón del pueblo una nueva relación con su Creador. No solo habían ganado una victoria, sino que se acercaban al cumplimiento de una promesa eterna, que cambiaría el destino de todos aquellos que le buscaran. ¿Estaba el pueblo listo para reconocer el amanecer del nuevo pacto que se haría realidad en el tiempo de Dios? El misterio del plan divino seguía latente, esperando ser revelado en su totalidad. Mientras el pueblo de Judá recogía los despojos de sus enemigos, la atmósfera estaba cargada de una majestuosidad divina que impregnaba el aire. Con cada trofeo de victoria que era levantado, los corazones se llenaban de alabanzas. Las familias abrazaban la esperanza, mientras se contemplaban unos a otros, asombrados por la mano poderosa de Dios que había intercedido en su favor. Sin embargo, en medio de la alegría, la voz de Jaziel resonaba aún en sus mentes. La promesa de un nuevo pacto se convirtió en un eco constante, un llamado que les instaba a prepararse para algo grandioso. Este día es solo el comienzo, murmuró un anciano entre la multitud. Él nos ha dado más que una victoria, nos ha llamado a una obra mayor. Con ansias de entender el mensaje del profeta, muchos se acercaron a Josafat. ¿Qué debemos hacer ahora, rey?, preguntaron, mientras sus ojos brillaban con la expectación del futuro.
Con determinación, Josafat se puso en pie, alzando su voz sobre el tumulto de la celebración. Hermanos, lo que hemos visto hoy es un testimonio de la fidelidad de Dios. Pero recordad, esto no es solo un triunfo sobre nuestros enemigos, sino un anuncio de su divina promesa que se avecina. Mientras hablaba, el cielo comenzaba a oscurecerse nuevamente, y un leve murmullo, casi un susurro, se apoderó de la escena. Las nubes acumulaban fuerza, y un viento más intenso parecía atravesar el corazón del pueblo. Josafat, sintiendo la carga del momento, cerró los ojos y oró en voz alta, pidiendo discernimiento y guía de parte del Eterno. Señor, revela a tu pueblo tu camino. Que no se endurezcan nuestros corazones, sino que se mantenga nuestra fe en ti. Los labios de Judá susurraron en unísono, amén. La incertidumbre que había albergado la multitud se transformó en reverente expectación. Mientras el rey oraba, la presencia del Señor descendió, un susurro llegaba a sus oídos, acompañado de un profundo sentido de urgencia. De pronto, una luz brillante fulguró en el cielo, y una voz potente, como el sonido de muchas aguas, retumbó en lo alto. ¿Quién puede anteponerse contra los planes de Dios? Resonó la voz. Un silencio reverente se extendió por toda la multitud, y los corazones comenzaron a palpitar en unísono mientras se percibía la presencia del Altísimo. Judá, mi pueblo, continuó la voz, lo que habéis recibido hoy es solo una fracción de la redención que traeré sobre toda la tierra. Está cercano el tiempo en que las tinieblas no podrán resistir más la luz que he establecido. Un día, un nuevo pacto será hecho. Un sacrificio perfecto que quitará el pecado del mundo y unirá a todos en un solo cuerpo. Josafat sintió que las fibras de su ser se estremecían ante la solemnidad de la revelación. ¿Cómo es posible, oh Señor? Preguntó con humildad, mientras una conmoción sagrada recorría sus venas. Nos has dado victoria hoy, pero ¿qué más está por venir? La respuesta llegó como un torrente de luz y amor divino. La victoria no es solo para Judá, sino para toda la humanidad que clama a mí. Un sacrificio que rescatará a los perdidos y los reclamará para mi reino. Está en el horizonte, el tiempo se acerca, y las puertas de la esperanza se abrirán de par en par. La multitud, atónita, tuvo cada vez más claro que su historia se entrelazaba con el designio eterno de Dios. Mientras miraban al cielo, comprendieron que estaban en la cúspide de un nuevo capítulo que haría eco en la eternidad misma. Por esto, preparad vuestros corazones, resonó la voz nuevamente. Porque yo, el Señor, haré maravillas en medio de mi pueblo, y aquellos que crean en mi nombre verán la manifestación del propósito divino. Y así, mientras los rayos de luz comenzaron a disipar la oscuridad del cielo, el pueblo se unió en una exclamación de alabanza, sintiendo que el mismo aliento de Dios les envolvía. Pero, en medio del clamor, una inquietante pregunta se levantaba en sus corazones. ¿Qué será de nosotros cuando el día del nuevo pacto llegue? El futuro se presentaba lleno de misterios, y, al mismo tiempo, de promesas gloriosas. La historia de Judá era solo el preámbulo de la gran narración de redención que estaba por desatarse, dejando a todos con un sediento deseo de conocer y experimentar la plenitud del plan soberano del Dios Altísimo. A la mañana siguiente, la luz dorada del sol se filtraba a través de las colinas que rodeaban a Judá, bañando el pueblo en un cálido resplandor. El aire permanecía impregnado de la atmósfera de gloria que había descendido durante la victoria, pero un nuevo peso se podía sentir en el corazón de Josafat. Al reunirse con sus líderes, pudo detectar en sus miradas una mezcla de júbilo y temor. ¿Cómo estableceremos los pasos hacia la promesa que el Señor nos ha revelado? Preguntó uno de los ancianos, con la voz temblorosa. Nos ha hablado de un nuevo pacto, pero ¿qué debemos hacer en este tiempo de preparación? Josafat, con ojos llenos de determinación, respondió, debemos permanecer vigilantes en la oración, buscando la dirección de Dios. No solo hemos sido llamados a la victoria, sino a ser heraldos de su mensaje de redención. Al instar a su pueblo a una mayor dedicación a la adoración,
un sonido inesperado interrumpió sus pensamientos, un tamborileo distante que resonaba en el horizonte. El pueblo, intrigado, se orientó hacia la procedencia del sonido, los rostros se tornaron ansiosos. ¿Qué es esto que se aproxima?, exclamó uno de los líderes, observando las nubes que comenzaban a moverse con rapidez. Quizás sea un mensajero del rey de Israel, sugirió Josafat, aún con esperanza en su corazón. Mientras el estruendo se aproximaba, el pueblo se reunió en la plaza, y el tamborileo se transformó en el sonido de pies marchando. Pronto, apareció un grupo de hombres con vestiduras desaliñadas, que llevaban consigo semblantes de urgencia y temor. «Rey Josafat», gritó el líder de los forasteros, cayendo de rodillas. «Hemos venido de lejos con un mensaje grave. Al ver lo que ha acontecido con las fuerzas que desafiaron a Jehová, se han unido reyes de otras tierras para atacaros. Un ejército inmenso avanza hacia Judá». Un murmullo de inquietud se extendió entre el pueblo, como un susurro que se torna grito. La gloria de la victoria parecía desvanecerse en la sombra de una nueva amenaza. Pero en ese momento de desesperación, Josafat sintió en su interior el eco de la voz que había resonado la noche anterior. ¿Acaso el Señor no es nuestro protector?, exclamó, buscando restaurar la fe de su pueblo. «No temáis, pueblo mío. Recordemos la obra portentosa de su mano. Hoy, más que nunca, necesitamos entregar nuestras vidas y clamar a Él». Mientras el pueblo se unía en oración, un cambio palpable sucedió en la atmósfera. La voz de Jehová resonó una vez más en el espíritu de Josafat. «He ahí, que mi poder se manifestará como nunca antes. Seré yo quien pelee por vosotros, solo permaneced firmes y confiad». En medio de esa proclamación, una revelación más profunda comenzó a tomar forma en la conciencia de Josafat. El plan divino que estaba por venir no solo requería su fe, sino también un sacrificio. Despojémonos de todas las cosas que nos impidan acercarnos a Él. Esto nos llevará a la culminación del nuevo pacto. «Preparad vuestros corazones», instó, mientras la multitud se llenaba de ferviente expectativa. Los habitantes de Judá se unieron en un clamor colectivo: «Oh, Señor, confiaremos en ti». En ese instante de profunda conexión con el Altísimo, una convicción se apoderó de ellos: el sacrificio del futuro estaba entrelazado con la fe presente. Josafat se percató de que, aunque la batalla próxima sería dura, no estaban solos. La gloria de Dios sería manifestada entre ellos, y a través de su obediencia y fe, el plan soberano de Dios se llevaría a cabo. Entonces, una voz interna le susurró con claridad: «Los verdaderos seguidores de Jehová no son aquellos que declaran su fe en tiempos de paz, sino los que actúan con valor cuando las sombras se aproximan». Este es el tiempo que precederá a la plenitud del nuevo pacto, y así, mientras el sonido de guerra se acercaba, Judá se preparó no solo para enfrentar la cruzada, sino para ser testigos del cumplimiento de un plan divino que cambiaría la historia de la humanidad. La pregunta palpitante en la mente de cada uno era: «Clara, ¿qué maravillas aguardaban en el corazón del Señor para quienes permanecieran fieles hasta el final?». Mientras la tarde se deslindaba, el aire comenzó a llenarse de un extraño silencio que abrazaba a Judá. Las sombras se alargaban sobre la tierra, y el pueblo, desbordando expectativa, se reunía en la plaza, buscando consolación en la presencia divina. Josafat, aún sumido en la voz del Señor, se erguía entre ellos como un faro. «Hermanos, no es el tiempo de angustia, sino de fortaleza. Escuchad con atención, porque así dice Jehová: soy yo quien estoy en medio de vosotros». Los corazones latían al unísono, resonando con la verdad de que su Rey y Creador estaba con ellos. Sin embargo, la presión del inminente combate afligía sus espíritus. Algunos ancianos murmuraban, inquietos, otros buscaban en los rostros de sus familiares signos de miedo. «¿Qué haremos, Rey?», interpeló uno de los jóvenes, la voz quebrada. ¿Qué estrategia seguiremos ante tales fuerzas? Josafat, reconociendo la desesperación en sus ojos, se retiró un paso.
Hoy, no se trata de la estrategia que el hombre puede concebir, sino de la voluntad de Dios que se manifestará en nuestra obediencia. Se arrodilló en la tierra, y un profundo anhelo por la dirección divina brotó en su corazón. Clamemos juntos, entonces. Levantemos nuestras voces para que Jehová hable. Los habitantes de Judá se unieron en súplica ferviente, cada voz entrelazándose a la otra, formando un solo clamor. Señor, Rey de la Gloria. Establece tu palabra en nuestro medio. Mientras las oraciones ascendían, una profunda paz comenzó a descender sobre ellos, como si un manto de luz envolviera a la congregación. De repente, un profeta, lleno del Espíritu, se alzó entre el pueblo. Oíd, pueblo de Judá y vosotros, habitantes de Jerusalén. Escuchad, pues así dice Jehová, no temáis ni os desaniméis por este inmenso ejército, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Su voz resonaba, poderosa como un trueno, cada palabra un eco de esperanza en medio de la tormenta. Esta tarde veréis la salvación del Señor, proclamó, levantando sus manos. Salid al encuentro del enemigo, y no con espadas ni lanzas, sino con alabanzas en vuestros corazones. Él peleará por vosotros. Así, el pueblo fue invadido por una fe renovada. Josafat, consciente del papel divino en su historia, escuchaba las palabras del profeta resonar en su ser. En la alabanza, Él nos dará la victoria. Prepara a los cantores, despliega a los adoradores, instruyó. El pueblo de Judá marchará anticipando no solo la batalla, sino la manifestación de la gloria de Dios. Se establecieron entonces tres grupos: los que llevaban alabanza con instrumentos y los que clamaban la grandeza del Altísimo. Mientras el atardecer caía, los grupos comenzaron a marchar hacia el campo de batalla, enormes como una ola de fe. Los ecos de los cánticos resonaban como surcos de luz en la oscuridad. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Al llegar al valle, un terror se apoderó de los enemigos, pues oyeron el sonido del canto y vieron una luz que los deslumbraba. Confusos, comenzaron a volverse unos contra otros, el miedo corría entre ellos como un torrente. Mientras tanto, Judá aguardaba con corazones palpitantes, llenos de fe en el cumplimiento de la promesa del Señor. La multitud se contuvo, mirando lo que Jehová haría. En ese momento, la revelación culminante se asomó en el corazón de Josafat. Este es el plan de Dios, en vano se afanan los hombres que se levantan contra su pueblo. A través de nuestra adoración, Él transformará la batalla en una victoria asombrosa. ¿Quién, si Dios está con nosotros, nos podrá quitar el gozo de la salvación? Mientras la confusión reinaba en el bando enemigo, una voz interna le susurró: lo que has presenciado hoy es solo un preludio de lo que está por venir. La victoria no es solo un acto de liberación, sino un despliegue del nuevo pacto en el que el temor se transforma en fe y la adoración engendra poder. El pueblo atestiguaba la intervención divina, y en su corazón, la pregunta resonaba con energía: ¿qué más hará Dios a través de nosotros, si seguimos firmes en su camino? Mientras el eco de los cantos reverberaba en el aire, el pueblo de Judá se encontraba en una atmósfera de expectante obediencia. Cada corazón latía al unísono, no solo como un acto de fe, sino como un pacto renovado con el Altísimo. Josafat, aunque rodeado de incertidumbre, se sintió elevado por la certeza de la presencia divina que les acompañaba. Ante la inminente confrontación, el rey dirigió su mirada al cielo. Oh Jehová, clamó con ardor, te pedimos por revelación, guíanos en este momento crucial para que tus propósitos se cumplan. En respuesta a su súplica, una brisa suave acarició sus rostros, y una profunda serenidad llenó el ambiente. Un murmullo sagrado pareció surgir de la tierra misma, como si la creación aguardara el desenlace de aquella batalla. A medida que se acercaban más al lugar de encuentro, dos de los grupos de adoradores comenzaron a sentir un extraño estremecimiento en sus corazones, como si se les revelara un mensaje que sobrepasaba la simple realidad de la guerra. Encuentros divinos están preparados, susurraban unos a otros, hay algo más allá que solo la victoria terrenal. El temor se transformaba en anticipación,
Algo grande estaba por suceder. De repente, un flujo de luz brilló intensamente, inundando el valle. Los enemigos, llenos de confusión, observaron aquello con temor. Las voces de los adoradores se elevaron, resonando en la oscuridad: santificado sea tu nombre, oh Señor, porque tú reinas para siempre. Y sucede entonces, como el cielo abriendo sus puertas, un milagro comenzó a desatarse. No era solo una batalla física lo que se libraba, sino una guerra espiritual de dimensiones jamás vistas. Los ojos de Judá pudieron vislumbrar cómo sus enemigos, en un arranque de locura traicionera, comenzaron a volverse unos contra otros. «Mira», exclamó uno de los sacerdotes, su voz entrecortada por la incredulidad, «el Señor está confundirlos, Él es nuestro protector». La adoración continuaba, cada melodía un arma en la mano del pueblo fiel, mientras el caos se desataba entre los que habían venido a destruirlos. Josafat observaba, asombrado, cómo la proclamación del profeta se cumplía. Su fe se fortalecía a medida que cada adversario caía. La verdad de que la batalla pertenecía a Dios se manifestaba con poder, un testimonio vivo para el pueblo de Judá, a medida que el sol se ponía, llenándolos de un desbordante optimismo. El rey sintió que el Espíritu del Señor le hablaba nuevamente: lo que has presenciado hoy es un reflejo de la lucha espiritual que rige sobre toda la creación. Así como la alabanza ha desatado el caos entre tus enemigos, así también se levantarán otros desafíos, y en cada uno, yo estaré contigo. La adoración no es solo armamento para este día, sino un legado para cada batalla que enfrenten. Resonando en su interior, la soberanía de Dios se amplificó. ¿Qué más sorpresas prepararías, oh Señor?, se preguntaba Josafat. Entonces, una nueva idea se formó en su espíritu: veía un panorama de futuras generaciones enfrentando trials que parecían invencibles. Ante esta visión, se lo comunicó al pueblo: hoy es solo el principio. Este pueblo está destinado no solo a la victoria, sino a ser el faro para las naciones que vendrán, donde el temor y la adoración se unirán para una conquista sublime. Así, mientras la luz de la victoria brillaba sobre Judá, el rey invitó a su pueblo a pensar más allá de la victoria del día. En medio del regocijo, en la profundidad de su ser, la pregunta reverberaba con fuerza inquebrantable: ¿cuál será el impacto de nuestra fidelidad en el tiempo venidero? La multitud, desbordante de esperanza y unidad, sabía que lo que estaban viviendo no sería en vano. Así, en el horizonte, la promesa de un pacto nuevo se dibujaba, un pacto donde la lección de la fe y la adversidad se volverían un testimonio eterno. La presencia de Dios se sintió potente, revelando así un misterio que cambiaría el rumbo de la historia. Pronto veréis no solo el resultado de esta batalla, sino el desenlace del plan divino que afecta no solo a esta tierra, sino a toda la humanidad. Resonó en sus corazones como un eco de eternidad. Mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre el valle, el pueblo de Judá, aturdido pero lleno de alegría, se reunió en un círculo alrededor de Josafat. La victoria ya confirmada resonaba en sus corazones como un himno, y los rostros estaban iluminados por una mezcla de adoración y asombro. Josafat, con la mirada fija en el horizonte, sintió la necesidad de guiar a su pueblo no solo hacia la celebración, sino hacia un entendimiento más profundo del propósito divino que se desplegaba ante ellos. Hermanos, comenzó con voz firme, hoy hemos sido testigos del poder del Altísimo. Pero este no es el fin, sino el inicio de un tiempo donde nuestra fidelidad será puesta a prueba continuamente. Un murmullo se elevó. La multitud, aunque exaltada, comprendía que la paz reciente podría ser efímera. ¿Y ahora qué, rey?, preguntó un anciano de la tribu, su voz revelando la inquietud que todos llevaban en el corazón. Las naciones a nuestro alrededor no se detendrán, y otros enemigos pueden estar en camino. Escuchad con atención, respondió Josafat, recogiendo el peso de sus palabras. Dios nos ha mostrado que la adoración es más poderosa que la espada. Pero hay un misterio que debemos desentrañar, porque el plan de Dios va más allá de lo que podemos ver en este momento.
La batalla que hemos enfrentado hoy es un reflejo de una guerra más grande, una guerra espiritual que trasciende el tiempo y el lugar. Las palabras del rey causaron una profunda reflexión. En ese instante, el viento pareció cobrar vida, susurrando verdades eternas sobre el pueblo. Debemos prepararnos, no solo para enfrentamientos visibles, continuó, sino para discernir la lucha que se libra en el reino espiritual. ¿No es acaso también un recordatorio de las palabras de Isaías que dicen, no cederá a la batalla, ni se rendirá hasta que establezca juicio en la tierra? Isaías 42, 4. Entonces, ¿cómo nos preparamos?, preguntó una joven voz desde entre los adoradores. ¿Cómo podemos estar listos para lo que vendrá? Volviendo a nuestras raíces, manteniendo nuestra adoración viva y ferviente, dijo Josafat, porque la alabanza le agrada a Dios y se convierte en un testimonio para los que miran desde fuera. Cada victoria, cada batalla, será parte de este legado que dejaremos. Seremos la luz que guiará a las naciones hacia el conocimiento de nuestro Dios. Al concluir sus palabras, la multitud estalló en alabanzas nuevamente. Con cada nota, el cielo parecía abrirse, resonando con la promesa de Dios, un eco del anticuado pacto de Abraham y Moisés, el cual nunca había sido olvidado. Sin embargo, mientras la celebración se prolongaba, un profundo silencio invadió el ambiente. Aquella sensación de paz se vio interrumpida por un susurro que llegaba desde lo alto, una revelación que desataba temores y esperanzas. Pero habrá un tiempo de prueba que precederá a la verdad definitiva. Un tiempo donde la adversidad será intensa y el enemigo acechará con astucia. Pon en tu corazón que el enemigo tratará de sembrar cizaña en el campo de la fe. Los corazones comenzaron a palpitar rápidamente. Josafat sabía que, si bien la victoria había llegado hoy, había mucho más en la historia de Dios que aún se debía cumplir. Escuchad, instó, no buscaremos solamente la victoria tangible, sino que nuestro enfoque debe estar en el Dios que establece su reino en medio de toda lucha. Recordemos las palabras de Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Mientras la asamblea se unía en oración, cada voz se entrelazaba como un solo cuerpo en el deseo de seguir el camino divino. Con la luz del día desvaneciéndose, Josafat miró a su pueblo, preparado para abrazar el retador camino que tenían por delante. Así como hemos visto la batalla ganada hoy, nuevamente enfrentaremos desafíos, y en cada uno, las promesas de Dios serán nuestras armas más poderosas. Finalmente, la noche se posó sobre Judá. El rey, con una profunda convicción, proclamó, hoy hemos visto un destello de la gloria de Dios. Pero la verdadera revelación aún está por venir. Pronto, lecciones aún más profundas se desplegarán, y seremos llamados no solo a ser guerreros en la tierra, sino embajadores de su reino, llevando la luz a aquellos que se encuentran en oscuridad. Preparaos, pues el plan soberano de Dios se despliega, y el tiempo de revelación se acerca, donde cada espíritu será probado y cada corazón será probado por fuego. Así, con esa declaración, la comunidad de Judá se adentró en la noche, sabiendo que el misterio del propósito divino aguardaba, y que lo que estaba por venir cambiaría no solo su historia, sino la historia de toda la humanidad. Mientras la primera luz del alba comenzaba a disipar la oscuridad, el pueblo de Judá se reunió de nuevo, aún impregnado de la reverberación de las alabanzas de la noche anterior. Josafat los observaba con un profundo anhelo en su corazón. Sabía que aquel nuevo día traía consigo retos, y cada uno de ellos era un paso más cerca de lo que Dios estaba a punto de revelar. Escuchad, hombres y mujeres de Judá, dijo el rey, su voz resonando con autoridad. Hoy, la voz del Señor nos hablará nuevamente. El cielo está lleno de promesas que son para nosotros, y aún hay misterio en el camino que a menudo se oculta tras la neblina de nuestras pruebas. Cada desafío que enfrentemos no será en vano, sino un camino hacia una revelación gloriosa. Su mirada se centró en la montaña que se alzaba en el horizonte.
Es ahí que la fe y la batalla se entrelazarán para traernos un propósito divino. Mientras el día cobraba vida, un mensajero se acercó, su rostro pálido y preocupado. Rey, hemos recibido noticias de un ejército gigantesco que se dirige hacia nosotros. Los moabitas y ammonitas han hecho alianza con un tercer pueblo, y se aproximan con la intención de destruirnos. La multitud contenía la respiración, sintiendo el peso de la amenaza que se cernía sobre ellos. Josafat, en un acto valiente y decidido, convocó a la nación a un ayuno urgente. Y creemos al Señor, gritó. Que toda Judá se una en oración, buscando su dirección. Debemos recordar que nuestra fuerza no se halla en número, sino en el poder del Altísimo. Las familias, jóvenes y ancianos, comenzaron a clamar en voz alta, sus corazones unidos en súplica. A medida que el clamor ascendía, el Espíritu del Señor descendió sobre un levita llamado Jaasiel. Con voz clara y resonante, dijo, Rey Josafat y todo Judá, escuchad. Así dice el Señor, no temáis ni os atemoricéis ante esta gran multitud, porque no es vuestra la batalla sino de Dios. Las palabras enérgicas reverberaron a través de la asamblea. Un silencio reverente siguió, como si el mismo cielo se hubiera detenido por un momento. Mañana salid contra ellos. He aquí que ellos subirán por la ladera, y vosotros los hallaréis junto al arroyo, a la entrada del desierto. No tengáis temor, porque el Señor estará con vosotros. La revelación de Jaasiel llenó a la multitud de una energía renovada. Josafat se postró en adoración, y luego se levantó para dirigirse a su pueblo nuevamente. Crid en el Señor vuestro Dios, y estaréis seguros, crid a sus profetas, y seréis prosperados. Las voces se unieron una vez más en alabanza a Dios, alabando por su intervención. Sin embargo, en el corazón de Josafat había una inquietud. Recordaba que aquellos que habían caído en la trampa del enemigo en el pasado habían enfrentado un destino desolador. ¿Cómo enfrentaremos la prueba que vendrá?, se preguntaba en su corazón. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mientras la noche caía nuevamente sobre Judá, el rey reunió a sus guerreros, quienes estaban a punto de ser instruidos en una estrategia inusual. No llevaremos espadas ni lanzas hacia el campo de batalla. En su lugar, tomaremos nuestros cánticos de alabanza. En la voz de la adoración se encontrará más poder que en cualquier armas humanas. La gente observó con asombro y fe, sus corazones calientes por la convicción de que lo que estaban por experimentar sería una manifiesta gloria de Dios. Tenga cuidado, continuó Josafat, no permitáis que el miedo se asiente en vuestros corazones. Lo que pronto sucederá será un testimonio de la soberanía del Señor sobre todo lo creado. Recordad que grandes maravillas vienen después de la mayor tribulación. En el silencio que siguió, una sensación profunda de expectativa llenó el aire. La fe del pueblo comenzó a tambalearse y los ecos de la adoración resonaron en sus corazones. La batalla está en ladrillos de alabanza, y la victoria será dada a los que confían en él. Así, la historia de Judá avanzaba no solo hacia un encuentro físico, sino hacia una intensa revelación del plan soberano de Dios, que les tocaría comprender a través del fuego de la prueba. En el cielo, los ángeles esperaban y la creación misma anhelaba la manifestación de la gloria de Dios. Y el rey concluyó, preparaos, pues lo que está por revelarse cambiará el rumbo de nuestras vidas y nuestra historia, y dará testimonio de las maravillas de nuestro Dios. El tiempo de la gran revelación se acerca, y será un tiempo de transformación que nos sacudirá hasta lo más profundo del ser. Al despuntar el nuevo día, el pueblo de Judá se reunió una vez más, su espíritu revitalizado por las promesas profundas que resonaban en sus corazones. Josafat, viéndolos con aires de esperanza, sabía que el reto que tenían por delante no era solo un conflicto tradicional, sino un momento decisivo para su fe. Pueblo de Dios, proclamó el rey con firmeza, hoy seguimos la dirección del Señor. Debemos salir a la batalla, pero no con espadas ni armaduras. En nuestra adoración estará la clave de esta victoria. La multitud se miró entre sí,
atónita y expectante. ¿Qué significa esto? Murmuraron. Sin embargo, una paz celestial comenzó a envolverlos, mientras recordaban la fidelidad de Dios en tiempos pasados. La estrategia divina, inusual ante los ojos humanos, era un recordatorio de que el poder del Eterno no dependía de las armas físicas, sino de la devoción sincera de sus corazones. Alzad vuestras voces, continuó el rey. Alaben al Señor porque su misericordia es eterna. Y así, mientras eran guiados por cantores y músicos, su alabanza se elevó como una ola, inundando el aire con melodías que reflejaban la grandeza de su Creador. Cada acorde se convirtió en un artefacto espiritual, rompiendo las cadenas del temor y levantando un estandarte de fe. Cuando llegaron al lugar señalado, las fuerzas enemigas ya se encontraban alineadas en un vasto número, pero el pueblo de Judá, lejos de desmayar, sintió el calor de la gloria de Dios envolviéndolos. Con las manos levantadas y sus corazones alineados, comenzaron a cantar en medio del campo de batalla. A ti, oh Dios, pertenecen todos nuestros alabanzas. Fue entonces cuando sucedió lo inimaginable. El poderoso Dios de Israel hizo que la confusión se desatara entre los enemigos. Al oír las alabanzas del pueblo, los moabitas y amonitas comenzaron a volverse uno contra otro, luchando en el desespero. Josafat, ante tal despliegue de poder, sintió su fe incrementarse aún más, recordando que la batalla realmente pertenecía al Señor. La escena era de asombro. En un instante, lo que comenzó como una amenaza inminente se convirtió en una victoria incontrolable para Judá. Con los enemigos disputándose entre sí, el pueblo de Judá se mantuvo firme, sin levantar un solo arma. Sus voces se alzaban y resonaban en el aire, llevando un mensaje claro: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmos 46, 1. Pasaron las horas, pero el clamor de victoria no cesó. Al final del día, cuando todos los enemigos yacían en el suelo, sometidos por el poder de la adoración, el pueblo de Judá salió victorioso no solo en el campo de guerra, sino en sus corazones. Hoy hemos aprendido que, en cada batalla, el enfoque debe ser nuestra relación con el Altísimo. La adoración es una fortaleza, pronunció Josafat, liderando a su pueblo en un himno de gratitud. El pueblo lloró de alegría, abrazando la certeza de que el Señor había estado con ellos en cada paso. Sin embargo, en el corazón del rey, la revelación del nuevo pacto seguía latiendo con fuerza, un eco de promesas aún más grandiosas. Esto que hemos vivido es solo el principio, proclamó. Dios nos llama a ser un pueblo de adoración, no solo para nosotros, sino para todas las naciones. La luz que nos ha guiado hoy debe extenderse más allá de nuestras fronteras. Con cada paso que daban de regreso a casa, las enseñanzas de la batalla resonaban en sus espíritus. De hecho, cada victoria los preparaba para el nuevo pacto que estaba por venir. Judá, fortalecida no solo por sus conquistas físicas, sino igualmente por su relación íntima con Dios, sabía que el futuro les deparaba aún más maravillas. Cuando llegaron a Jerusalén, el pueblo estalló en alabanzas, glorificando a Dios en un solo clamor. Las noticias de su victoria se esparcieron por toda la tierra, y muchos comenzaron a ver en Judá un ejemplo de fe y esperanza. Las naciones mirarían a ellos, buscando la luz que emanaba de su adoración. Josafat, observando a su pueblo reunido y lleno de gozo, sintió en su corazón que la historia que Dios estaba escribiendo a través de ellos era un tale fundamental de redención para toda la humanidad. Cada adorador es un embajador del reino, susurró para sí mismo, y mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar, sabía que la misión de Judá apenas comenzaba. Con fe renovada y corazones dispuestos, comprendieron que no solo habían visto la gloria de Dios en una victoria tangible, sino que se habían embarcado en un viaje hacia el entendimiento de su eterno plan. La promesa del nuevo pacto, un destino glorioso aún por revelarse, iluminaba su paso, guiándolos hacia un futuro donde la verdadera guerra se libraría, una guerra por las almas perdidas, por los corazones heridos, y por la restauración de toda la creación. Así,
el pueblo de Judá aprendió que aquella batalla era solo el preámbulo de algo mucho más grande, un llamado para todos los que claman a Dios con sinceridad. El pueblo marchaba hacia un nuevo amanecer, listos y dispuestos a llevar el mensaje de esperanza que su Rey y el eterno Rey de Reyes les habían mostrado. Y así, bajo el brillo de la luz, concluyó un capítulo, pero el relato de la fidelidad de Dios a su pueblo apenas comenzaba. No olvides que la historia de Judá es un recordatorio poderoso de que en cada batalla, no importa cuán difícil sea, siempre hay esperanza para aquellos que confían profundamente en su Creador. Si crees en la fidelidad de Dios y en las maravillas que aún están por llegar, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.